Si te llamo ni me hables, si te busco ignórame, porque no debo encontrarte. Cambio el whisky por los mates y las noches por las tardes. Miento en tantas verdades, no me cree ni mi madre. Soy un niño en las mañanas, algo viejo por las tardes, pero cuando el sol se cae, soy un hombre tan irresponsable. Despertate con el sonido inconfundible del rock nacional argentino. Una poderosa fusión de pasión y rebeldía que marcó generaciones. Primavera 2023. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Las 8 de la mañana con 10 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos, estimados y estimadas. ¿Cómo están ustedes? Nosotros aquí ya instalados en los estudios de Radio Nuevo Día, dispuestos a acompañarlos con la información en la primera mañana de la radio. 100.9 aquí en Río Gallegos, 94.1 en Perito Moreno. Somos la otra gestión. Seguimos siendo la otra gestión. Karina Taverne, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, gente, buen día, Pichón, ¿cómo va? Bienvenidos al previernes aquí en la otra gestión. Aquí estamos en este día, hoy es 14 de diciembre. Y bueno, aquí vamos. Recién es 14. Y estamos secos, crocantes de secos. No me digas. Qué bárbaro, por Dios, qué impacto, en nuestros alicaídos, flacos, venidos a menos bolsillos, con este aumento impresionante que hemos tenido del combustible. Ya empezamos llorando tempranito. Ya empezamos llorando. Bueno, sí, ayer... pasamos recién a sacarle otra foto al cartel de la nafta. Tenemos la colección. De la Action.
Y sí, ya estamos ahí casi 500 Ay, pesos el Dios. litro de súper, casi, acá en Río Gallegos. En el Ujú. interior de la provincia suele ser un poquito más cara. Calafate, zona de la cordillera, porque tenés algunos kilómetros más de flete, ¿no? Río Turbio, Los Antiguos, Perito incluso también, un poco más cara que aquí, o sea que ya estamos en los 500 pesos aquí en Sí, Santa sí, Cruz en sí. el litro de nafta. Súper, la otra, olvídate, ya ni miro el precio de la otra, la Infinia, que No, está como casi 700 pesos. Bueno, después lo vamos a estar bueno, hablando así con más. brindando detalles. Así Claro, que si claro. ustedes nos Como para no quieren, empezar a llorar de de entrada, ¿viste? entrada, Que no de empezar entrada. con los lamentos de entrada. ¿Qué va a ser? Bueno, pero es lo que hay, es lo que hay, es así, es de esta manera. Y bueno, si ustedes nos quieren contar en sus lugares cuánto está el litro de combustible, si nos están escuchando desde otros puntos, bienvenido sea. Empezamos este intercambio en esta linda mañana de jueves. Está muy nublado en Río Gallegos, pero la temperatura está bastante agradable, me Ujú. parece. Al menos eso dice mi sensación térmica. 9 grados 5 la actual aquí en Río Gallegos, la térmica 8 grados 6, humedad 73%, presión 990, decimal 6 hectopascal, viento de noreste, nada, un calmo a Ujú. 7 kilómetros en la hora, visibilidad 30 kilómetros, o sea, muy buena. Se estima que la máxima hoy llegue a los 16 grados centígrados. Por la mañana el cielo permanecerá nublado, por la tarde se esperan lluvias y por la noche parcialmente nublado. Ayer había pronóstico de lluvias, no sé si llovió algo finalmente, me parece que no, nada, ¿no? No, no. ¿Sí? Poquito, mínimo, ¿Cayeron mínimo, unas gotitas? casi nada. Bueno, mañana la temperatura llegaría a los 18 grados centígrados, la mínima sería de 9. Ujú. Mira, por la madrugada y por la mañana, hablamos del viernes, mayormente nublado. Y por la tarde, tormentas aisladas. Mañana viernes por la tarde aquí en Río Gallegos y por la noche lluvias No. aisladas, ¿eh? No hay ningún aviso en el sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional para la jornada de hoy y para las próximas. Así que condiciones normales aquí en la provincia de Santa Cruz. En el resto del país, en la zona centro, sí, mira, alertas de todo tipo, amarillas, naranjas por tormenta, amarillo por tormenta. Todo esto para el jueves, para este jueves 14, pero en el centro de la República Argentina, provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Mendoza, San Luis. Ujú. Pero bueno, no nos toca a nosotros. Sí toca la zona norte de la Patagonia, Neuquén y Río Negro. Nosotros quedamos exentos de ese aviso de alerta amarillo para esa zona. ¿Mm? Bien, muy bien. Ahí estamos con los datos del tiempo, algo también del pronóstico para este día y vamos a saludar a nuestros compañeros de aquí, de arriba del día. Todavía no. ¿Cómo está? ¿No? Bueno, bien, ellos están también en No, arriba al día, claro, claro, claro. pero ahora están en la otra gestión. Ujú. ¿Cómo le va Brian Álvarez? ¿Cómo anda? Buen Buen día. día. Está más despierto que yo, me parece, Parece Brian. que sí, ¿no? Sí, pero Esta mañana me Bueno, sentía morir. Juli, ¿Cómo está? estás como pichone, así estaba, igual que Mirta esta mañana, ¿eh? Esta mañana me Igualito, sentía morir. Y por Juli eso. contento porque, bueno, ya uno de los últimos días, ¿no? El anteúltimo día. Sí, sí. Vamos, llegan las vacaciones. Bueno, gracias a Juli Quiroz que también está con nosotros como cada mañana, colocando en nuestro programa las redes para todo el mundo, en todas las plataformas habidas y por haber. Bien, después vamos a estar comenzando a compartir con ustedes la información destacada, pero bueno, lo más importante creo en la jornada del día de ayer, un día de asunciones y designaciones en distintos organismos de la provincia de Santa Cruz, Ujú. la primera sesión de manera extraordinaria del Consejo Provincial de Educación. em, Vamos a estar profundizando este tema y Sí. después como entrevistado vamos a tener al vicegobernador de la provincia, ¿no? Así es. Bueno, Fabián Leguizamón va a estar hablando con nosotros varios puntos
como para charlar con el vicegobernador de la provincia de Santa Cruz. Va a haber extraordinarias. ¿Sí? Aparentemente, ¿No? aparentemente Sí. vamos a esperar que nos lo confirme el Ujú. propio vicegobernador y ya tendría fecha, 21 de diciembre, jueves Ajá. 21 de diciembre, Bueno, de concretarse esa sesión extraordinaria con algunos temas puntuales, ¿no? ¿tendrá algo que ver con estos decretos que ayer estaba firmando el gobernador Claudio Vidal? De, Estaba tomando decisiones, me refiero, Ujú. ¿no? Puede ser que envíe proyectos Lo que a la tengo legislatura provincial. pero lo que tengo casi confirmado, o lo tengo confirmado, en realidad lo tenemos confirmado, es el desdoblamiento del ministerio, del actual Ministerio de la Producción. Vamos a generalizarlo así. Ujú, Se va a crear otro ministerio, Ministerio de Minería, Biocombustibles y Energía, o algo así, ujú, ¿no? El actual ministerio va a seguir de la producción, comercio e industria en la órbita de Gustavo Martínez, ¿verdad? Y este otro ministerio a crearse va a asumir Jaime Álvarez, ¿verdad? exacto. Y ahí dentro de esa órbita va a seguir funcionando la Secretaría de Estado de Minería, que Ujú, actualmente está a cargo y continuará al frente de la misma Nadia Ricci. ¿Mm? Pero exacto. bueno, eso sí lo tenemos confirmado. Hay otros temas que seguramente le vamos a preguntar al vicegobernador. A ver, la prioridad, ¿te acordás? La prioridad en campaña, Ujú. la promesa y el compromiso de campaña de lo primero que iban a hacer cuando lleguen al gobierno, ¿qué era? En la legislatura. Sí, ayer me tomaste lección, pero rendí mal. No ¿Sí? te dije lo No, que... bueno, pero yo no me olvido. Ujú, Y era la derogación de la ley de lemas. ujú. Es que hay varias cuestiones que se Atribución han de la Cámara de prometido. Sí, Diputados. sí, O sí. sea, no me Ujú, olvido, la derogación de la ley de lemas es lo primero que vamos a hacer, decían. Vamos a ver si lo tienen contemplado ujú. como una prioridad. Capaz que ahora cambió. Vamos a Vamos a preguntar. ver, claro, Vamos a exactamente. preguntar. Vamos a Vamos a preguntar. agradecer a nuestros auspiciantes, ¿te parece? Es imposible que Obviamente, estemos. muchísimas gracias. No le vamos a decir gracias, le vamos a decir muchísimas gracias. Sandina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL. Titán, un hostel único en el Calafate con vista privilegiada del lago argentino, es un lugar ideal para recordar todas las vivencias del día. Allí podés compartir un asado en el quincho, el desayuno o el almuerzo en la terraza. Vas a disfrutar todos los espacios del lugar, ¿eh? Y también recordá que tiene un gimnasio para mantener tu rutina de entrenamiento diario. Ujú. Y para dormir puedes elegir entre una de las 4 habitaciones matrimoniales con baño privado o bien optar por una de las 17 habitaciones compartidas. En calle de los Sauces 3366 a 400 metros del lago argentino, www.titancalafatehostel.com. Y para un plan más familiar, ¿no? Ujú. Para ir con los chicos, por ejemplo, con las chicas, ahí en pleno centro del Calafate, Cabañas de Altitán. Tienen acceso por Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero y tienen la mejor vista del lago. Están equipados para 5 personas, tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque de estacionamiento, tranquilidad absoluta. Llama para concretar tu reserva al 2966 74 62 19 Cabañas del Titán. Muchas gracias entonces a nuestros auspiciantes que nos hacen el aguante aquí como cada mañana en la otra gestión. Bueno, decíamos, Pichón, uno de los temas más significativos que se dieron en la sesión de ayer, se dieron en la jornada del miércoles, y creo que también uno de los momentos más significativos en cuanto a noticias que tienen que ver o a novedades que tienen que ver con la educación se dieron en esa jornada. Ayer en el ámbito del Consejo Provincial de Educación. Para nosotros en el programa siempre ha sido una prioridad, lo Ujú. decíamos, los temas referidos a la cuestión educativa, por eso hemos sido tan insistentes y siempre de una Claro. u otra forma, ya sea por los problemas pedagógicos, por las faltas de decisiones, por la desidia, la cuestión edilicia,
hemos hablado Ujú. con representantes de la Es más, comunidad te diría educativa. que es lo que más nos preocupaba del gobierno anterior. Ujú, y por eso fuimos tan, pero tan Ujú. críticos. Y es por eso que lo seguimos y por eso que vemos muy importante la decisión que se tomó ayer y por unanimidad en Ujú. este nuevo Consejo Provincial de Educación. Por unanimidad, em, definitivamente se aprobó la normativa que regulariza las trayectorias escolares en el secundario. ¿Qué Esto quiere decir eso? traducido y bajándolo, Ujú. se aprobará y se pasará al siguiente nivel, solo con 2 materias previas, como era antes, y se terminó la promoción automática. Esto quiere decir que se terminó pasar de año en el secundario, por más que adeudes todas las materias. Con 9 previas, por ejemplo, que era una... Terminaba perjudicando, por supuesto, a los chicos, que eran Ujú, perjudicados y eran víctimas de este sistema también. claro, Vos sabés que yo hablaba días atrás con un amiguito, ¿no? sí. Cuarto año. Le digo, ¿y cómo estás terminando el cuarto año? Me van a quedar 9, me parece. Pero no pasa nada porque no repito. Ujú. Ah, ¿y del año pasado cuántas te quedaron? No, ni me acuerdo. O sea, ese amiguito mío, efectivamente este año va a pasar a quinto. Me dice, el año que viene sí voy a repetir. Claro, en quinto, y sí, porque se te acumulan todo. Va a llegar a quinto año, de hecho pasó a quinto año Ujú. con 9 previas, más las que traía de arrastre el año pasado, y va a llegar con 20 y pico materias a quinto año. Decime, en un año, ¿cuál es el beneficio a un chico de 17, 18 años llegar a quinto año con 25 maneras previas? ¿Y qué chance tiene un chico De de sacarlo. sacarlas? Además de las materias de quinto año, ninguna chance. O de adquirir conocimientos que le posibiliten tener un acceso digno a una universidad. Ujú. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál No, es no, absolutamente no ninguno. estigmatizar con la repitencia, que para mí no se estigmatiza, porque lo hemos hablado acá, lo puedo hablar en Ujú. primera persona, yo repetí tercero y acá estoy. Eh, sí, bueno, podrán decir sí, bueno, y sí, y claro. Pero no, tenemos muchos ejemplos también. Tenemos a Obvio. Carlos, a tu hermano, que siempre lo Sí, ponemos ejemplo. mi hermano también, Repi- mis hermanos, claro. nosotros somos cuatro, dos Ujú, de mis hermanos repitieron, claro, y no pasó nada, claro. digamos, a ver, en el Y momento lo ponemos de fue ejemplo. durísimo, Sí, sí, no, claro. haber repetido, pero poner mi hermano Carlos, mi hermano Daniel era mucho más relajado, Mm, como que esos adolescentes como que todo le importa nada, claro. pero en mi hermano, en el otro, mi hermano Carlos, Mm, fue aleccionador, digamos, claro. para él, Y fue lo un ponemos de ejemplo crecimiento. a Carlos, que hoy tiene 48, 49 años. Sí, Carlos, lo ponemos de ejemplo porque repitió tercer año y después terminó siendo abanderado. sí, O sea, fíjate si no te hace un un clic. clic a partir de esa situación. Sí, ¿Qué en te el caso sirve? de él fue tremendo el Claro. clic que le hizo. Que, que- Fue que- positivísimo. que son situaciones que se pueden comparar con lo que te puede ocurrir en la vida misma cuando tengas 30, 40 años, que Ujú. también podés tener un traspié, Obvio, es superar la frustración. Exactamente, exactamente. Aprender a Ujú, superarlo y que esas frustraciones o los escollos o los problemas, pongámosle el nombre y démosle el rango o la importancia que tiene para cada uno. Tal vez claro, para unos mucho, para otros más o menos, para otros poco, pero que forman parte de la vida. la vida Son misma, cosas que uno tiene que exactamente, superar. tal cual, tal cual, tal cual. Em, Bien, lo cierto es que esto se resolvió en la primera sesión del Consejo Provincial de Educación. También es cierto que los alumnos van a tener 2 años para aprobar las materias adeudadas, claro, porque si llegaste a tercer año, y te ves de primero, te ves de segundo, y te quedan de tercero, y sí, tenés 15 materias, no te la van a pedir que las Y saques todas sí, juntas en un año. Y no, es sí, básicamente porque es imposible. no, claro.
Los chicos que pasan este año, o sea, este año 2003 no se modifica nada, por supuesto, ya está. 2023. 2023 ya está. Esto se va a Ujú, implementar a partir del 2024. O sea, a claro. partir de fin de año del Ujú, ciclo lectivo 2024. claro, Se van a dar como 2 años de gracia para que se regularice esta situación. claro, para Para... que puedan ir sacando todas las materias que tienen adeudadas. Exactamente. Sí, Eso sí, ya el año que viene, sí. el 2024, Ujú, no vas a poder pasar con más de 2 previas. claro. ¿Se entiende? Sí, 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 Ponele, voy sí. a tercer año el año que viene, 2 previas y listo, tercer año. Está, Claro. si no. Llegas a diciembre, empezás a recuperar, podés Ujú, recuperar en marzo, pero ujú, si no aprobás, claro, pasás a cuarto con ujú, 2 previas, como claro, era antes. claro. Bien, esto fue lo único que quiso destacar ayer Daniel Busquet, el flamante presidente del Consejo Provincial de Educación, o lo único no. Lo único no, la sesión tuvo varios temas más, otros que fueron muy festejados por los docentes También. de la provincia de Santa Cruz, pero esto fue lo que quiso destacar Daniel Busquet como todo un simbolismo. Quiero Ujú, hablar de esto puntualmente. Y también puso en valor este concepto de sesionar y esta figura de consejo. ¿M? Que nunca se respetó y nunca se vio como tal. Y es cierto, porque yo cuando lo escuchaba decía, uno cuando hablaba del Consejo Provincial de Educación, decía, ese es el gobierno, es ujú, Cecilia Velázquez, pero no, consejo es otra cosa. claro. Consejo es una mesa grande donde actúan distintos actores de una sociedad, en este caso de la educación, Ujú, representando todas las partes por una persona o por 2 personas. Eso es un consejo donde se ujú. debate a partir de la experiencia, a partir de la situación en particular de los padres, por ejemplo, de los docentes privados, Sí, claro, las intenciones del porque gobierno también, y ahí se saca una conclusión. Eso es un consejo. claro, hay que decir que este consejo, porque nosotros lo damos como por sabido, pero está integrado, por ejemplo, les contamos así quienes participaron ayer. Participó, por supuesto, el presidente del Consejo Provincial de Educación, la vicepresidenta del Consejo Provincial de Educación, dos vocales en Ujú, representación del Poder Ejecutivo, la docente por las escuelas privadas, un representante por las escuelas públicas y ujú. también la vocal por los padres, por las madres, por los adultos responsables de los niños y niñas en edad escolar. Bien, Todos ellos forman claro. parte de esa mesa y formaron parte de esta reunión extraordinaria, ¿no? La Ujú. Bien, primera. y como nos parece no menos importante, este tema así puntualmente, por lo que simboliza Ujú, la, la derogación o la aprobación de esta normativa que regulariza las trayectorias escolares en el secundario, ya solo 2 materias previas sin promoción automática. Vamos a escuchar un fragmento de Daniel Busquet, el presidente del Consejo Provincial de Educación, referirse puntualmente a estos temas que recién les estábamos anticipando. ¿Lo tenemos para escucharlo, Brian? Cuando quieras. Bien, Daniel Busquet, presidente del Consejo Provincial de Educación, acaba de culminar la primera sesión en carácter de extraordinaria de este órgano máximo de la educación en la provincia de Santa Cruz. Bien, ¿qué conclusiones, cómo la vio, y qué hay para destacar en este primer encuentro? Bueno, hoy fue un día muy importante, ¿no? Como bien dijiste en la introducción, fue la primera sesión de esta nueva gestión, ¿no? En el gobierno provincial y particularmente en el Consejo Provincial de Educación. Y nosotros lo que más rescatamos es empezar a recuperar, ¿no?, el espíritu de lo que es el Consejo Provincial de Educación, ¿no?, que precisamente tiene que funcionar como un consejo. ¿Qué significa que funcione como un consejo? Funciona con el trabajo de los representantes y de los miembros, ¿no? Tal vez para el público en general, que no tiene en el tema educativo, es bueno explicarlo. El consejo está constituido por, bueno, el presidente en mi caso, y los vocales del consejo. Nosotros tenemos vocales del ejecutivo, pero también están los vocales que representan a los docentes, tanto
tanto de gestión estatal como gestión privada, y a los padres, ¿no? Bueno, lo que ya vi, nuestro diagnóstico muy claro era que a lo largo de todo este tiempo, de 30 años, y fundamentalmente en estos últimos 7 años, ¿no? Esta última gestión, bueno, precisamente el Consejo de Educación había dejado prácticamente de funcionar como consejo. Entonces, es muy importante poder volver, ¿no?, a lo que establece la normativa y que además, porque ¿cuál es la importancia del consejo? Que precisamente todos los actores de la comunidad educativa están representados en él, ¿no? Faltaría, bueno, ahí que una vieja, no discusión, sino faltaría tal vez, si uno podría decir, faltarían los estudiantes, pero podríamos decir, tal vez habrá que pensar en algún momento, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, y entonces hoy tener simbólicamente, no simbólicamente, esta primera sesión, no iniciar la gestión, esta primera sesión, bueno, me parece que fue muy importante y marca un poco, ¿no?, cuál va a ser la impronta de esta gestión, ¿no? Exprime el diálogo y las ideas de cada uno, ¿no? Y en definitiva con todos los integrantes del, ¿no? Claro, y bueno, indudablemente, como yo dije en la entrevista que estuvimos dando en estos días, ¿no? La educación está en un estado muy crítico, ¿no? En este diagnóstico creo que vamos a coincidir todos los habitantes de Santa Cruz, su gran mayoría. La educación está en un estado muy crítico. Bueno, necesitamos de todos los sectores, ¿no?, para poder recuperar, para poder mejorarla, para poder transformarla. Bueno, hoy creo que un poco empezamos a caminar en ese sentido. Eso me imagino que la diversidad de temas y de prioridades debe haber sido muy amplia en esta primera sesión. Sí, bueno, igualmente como al ser una sesión extraordinaria, ¿no? Bueno, los temas fueron más puntuales y bueno, parece que básicamente a rescatar, ¿no?, como tema prioritario. Bien, ahí estaba destacando como tema prioritario esta cuestión, solo 2 materias previas, se terminó la promoción automática. Insisto, fue de lo único que quiso hablar Daniel Busquet por todo lo que representa, ¿no? Claro. Y además esto que se haya aprobado por unanimidad esta normativa. Eso cuando lo mencionabas pensaba varias cosas, ¿no? ¿Hace cuánto en el Consejo Provincial de Educación no se debe haber dado una sesión de estas características con la aprobación de un punto que sea de manera unánime, ¿no? Una visión por todos compartida. Y además también una reunión o una convocatoria en carácter extraordinario, en este caso con el nuevo presidente y la nueva conformación, al menos de las autoridades políticas, ¿no?, del Consejo Provincial de Educación, porque los vocales siguen siendo los mismos que estaban con la gestión saliente, ¿no? Porque fueron electos por los docentes, por los padres y demás. Pero digo, además de ello, la oportunidad de poder ir, nos convocaron a los medios para poder ir antes de que comience, para poder hacer algunas fotos o alguna previa, y también después la convocatoria para poder hacer una nota de manera posterior para conocer los resultados de esa reunión. Ojalá que sea así. Lo celebramos y bienvenido sea. Algo que tiene que formar parte de la habitualidad y de la cotidianeidad, bueno, no tenía lamentablemente estas características. No fue lo único que se aprobó para destacar en la sesión del día de ayer, fue muy festejado por los docentes esta derogación del famoso... la 066. La resolución 066, exactamente. Así la denominaban en términos técnicos, digamos, o legales, pero se trataba de un presentismo encubierto, o una asistencia por presentismo, aún implementada, aún en uso. Históricamente los docentes pedían esto, que se derogue. También quedó contemplado en la primera sesión del Consejo Provincial de Educación que todos los docentes se reincorporarán a sus funciones el 14 de febrero.
El 14 de febrero, ¿Te bien. acuerdas, te acuerdas que antes los hacían ir a fines de enero, Ujú. principios de febrero a más tardar, Sí, 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 a hacer no sé qué, sí. pero bueno, a planificar, no sé qué cuestiones, pero bueno, la realidad es que no era muy útil esto. Ujú. Y bueno, fue estaba muy contento por este logro, el vocal por la educación pública en el Consejo Provincial de Educación, Pedro Cormac, y él también nos confirmó, Ujú. Pedro Cormac, porque insisto, Daniel Busquets quiso hablar únicamente de ese tema, Sí, por sí, lo sí. simbólico, por lo representativo Ujú. del hecho. Nos confirmó Pedro Cormac que las clases van a estar comenzando el 29 de febrero. Bien, porque además, Año bisiesto en principio, no digan, febrero trae 28, no, el año que viene trae 29, el lunes 29 de febrero van a estar comenzando. Igual, hay algunas cuestiones que faltan, las normativas, bien, para leerlas puntualmente, porque por ejemplo, no todas las escuelas en la provincia de Santa Cruz empiezan ese mismo día. Por ujú, ejemplo, Chaltén tiene reducidas las vacaciones de verano, no tienen las mismas que el resto lo que porque sí pasa, tienen más vacaciones en invierno. Entonces hay algunas cuestiones puntuales que las vamos a conocer en detalle más adelante. lo que quería decir es lo siguiente, este tema de las fechas que vos estás haciendo mención forman parte del calendario 2024 Ujú, que no quedó aprobado. Generalmente eso a esta altura del año ya se sabe claro, cuál va a ser sí. el calendario para el Ujú. ciclo lectivo del año que viene. Bueno, esto no sucedió y se tomaron también este tipo de definiciones en cuanto a fechas respecto de lo que va a suceder el año que viene. Lo escuchamos a Pedro Cormac, esto nos decía cuando terminaba esta sesión extraordinaria en el Consejo Provincial de Educación. Informes de gestión que definiciones de política educativa. Hoy ha pasado algo diferente y eso nos parece realmente, digamos, muy destacable. No solamente la aprobación del calendario escolar 2024, algo lógicamente que la mayoría de los docentes, padres, niños y toda la comunidad educativa está muy pendiente, por lo menos en algunas fechas es muy extenso, pero digo, en algunas fechas que siempre son importantes y algo fundamental que ya ahí, ya no solamente, digamos, uno desde la vocalía del Consejo lo viene planteando desde hace mucho tiempo, sino ya desde fundamentalmente la lucha docente y el sector docente a través de ADOSAC, que es algo que para nosotros realmente es fundamental, que es la derogación hoy de la resolución 066 del 2018, que era el presentismo. Era un presentismo lógicamente encubierto, porque eran los 3 puntos, recuerdan ustedes esto, por asistencia, más allá de lo económico, porque existen otros tipos de presentismo en otras provincias, digamos, son 3 puntos que, digamos, era la valoración a veces casi mayor de lo que tiene que ver con una diplomatura, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, la derogación de esa resolución 066 nos parece algo realmente un punto de inflexión, digamos, como fruto, lógicamente, de una lucha colectiva que viene dando desde hace mucho tiempo toda la docencia. Y bueno, para nosotros es muy importante, lógicamente, que se haya tenido en cuenta, Sí. digamos, ese planteo para que se tome la decisión política de avanzar sobre eso, ¿no? Sumado a aspectos que, bueno, seguramente lo hablarán también con autoridades del Consejo de la parte ejecutiva, y que tiene que ver también con, digamos, resoluciones que fueron muy cuestionadas también desde nuestro sindicato. Ayer sacamos un documento que hacía referencia a la resolución 066, también a la 323 y aquellos aspectos que tienen que ver fundamentalmente con el hecho de el pasar. Nosotros no somos lógicamente defensores de la repitencia ni mucho menos, pero sí de la exigencia, y creíamos que en los últimos años lo que de alguna manera definía al sistema educativo era la facilidad absoluta, y eso iba en contra no solamente de cuestiones que tienen que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino de la mirada colectiva de principalmente los padres, los docentes y hasta los propios alumnos, ¿no? Entonces, que de alguna manera se deje de lado esto, más allá de que va a ser una aplicación progresiva, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Digo, Sí. cuando hablamos de lo que tiene que ver con el nivel primario y el nivel secundario, que es aún más complejo porque es por campos de conocimiento, estamos hablando
finalización del año 2024 y también, digamos, transcurso del año 2025, por lo cual no es para generar, digamos, una cuestión de pánico ni mucho menos, que el año que viene empieza en poco tiempo, sí, pero estamos hablando de plazo extenso porque Sí. tiene que haber una transición. Sí, Obviamente, sí, sí. las cosas no se pueden hacer de un día para el otro, pero sí es fundamental que eso se deje de lado y se vuelva a una lógica Sí. sistémica que tiene que ver lógicamente con pensar las trayectorias escolares de otro lugar. O sea, los chicos van a tener 2 años para, digamos, regularizar su situación. Digo, sacar las materias que tienen pendientes, que tienen previas. Sí, los grandes problemas estaban entre séptimo grado, digamos, y el paso al secundario, Claro. perdón, y todo lo que tiene que ver con el nivel secundario, ¿no? Entonces, va a haber un proceso, esperemos lógicamente que esto se cumplimente. Esto tiene que ver también con un trabajo que se debe realizar, creemos nosotros, también desde las subcomisiones laborales, etcétera, para que, bueno, de a poco se pueda normalizar una situación que lógicamente encontró en la pandemia la justificación justa. Cormac, entiende. Bien, ahí estábamos hablando con un colega, compartíamos esta nota con Javier Arias, esta nota a Pedro Cormac, que es el vocal por la educación pública. ¿Está bien definido así? Sí, por supuesto. En Sí, el sí. Consejo Provincial de Educación. Bien, en esta primera parte hablaba del beneplácito de los docentes por la derogación de la 066, en principio. Después, en la última parte, la 066 y también acompañando esto que fue aprobado por unanimidad, El ponerle fin a el pase de los la chicos. promoción asistida, así se llamaba. Exactamente, Exacto. sin importar la cantidad de Claro. trayectos que no tengan aprobados. Exacto. Respecto de- Técnicamente tiene otro nombre, pero es la... Se entiende. Ujú. Me quedo con una frase respecto de este punto, de este tema, que dijo Pedro Cormac. No somos defensores de la repitencia, Ujú. pero sí de la exigencia, Claro, tal ¿no? cual. Algo que muchas madres, muchos padres, muchos adultos Ujú, responsables de los estudiantes ujú. compartimos. Claro, tal cual. Muchos Eh, compartimos las esto. notas son más extensas, dicho sea de paso, están completas en la otra gestión, ¿eh? En la fanpage de este programa están ambas notas disponibles si quieren profundizar. Ujú. Pero también, por ejemplo, Busquet dice que va a haber un acompañamiento a los alumnos. Claro, no lo van a dejar solos si tienen que sacar 25 materias en 2 Claro, años, sí, sí, más sí, la sí, del sí. propio año que están cursando. Va a haber un Claro. acompañamiento de los docentes, Sí. ¿no? Bien, y después, como decíamos, Cormac también nos confirmaba que los docentes van a volver el 14 de febrero. Ujú. Se entiende que algunos cargos superiores, supervisores, rectores, directores, miembros del Consejo Provincial de Educación volverán, se entiende que una semanita antes, Ujú. pero no en enero. Claro. Y también nos confirmaba el retorno de las clases para el día 29 de febrero. Bueno, así queríamos contarles y de la manera más detallada posible dentro de nuestro tiempo estas decisiones claves, fundamentales para la vida de nuestros estudiantes que se tomaron ayer en esta reunión extraordinaria que se llevó adelante en la sala de situación que tiene el edificio del Consejo Provincial de Educación que está ubicado allí en la avenida Kirchner. Hablaba por un lado el presidente del consejo de ese cuerpo, el profesor Daniel Busquet, y también escuchábamos la palabra de Pedro Cormac. Bien, cambiamos de tema. Vamos a repasar lo que está destacando el diario nuevodía.com.ar a esta hora de la mañana, este 14 de diciembre. Escándalo con vehículos oficiales en el Complejo Cultural Santa Cruz. La policía y el Ministerio de Seguridad, escuchen esto, encontraron 2 autos en el complejo cultural que se presumían eran de los Kirchner. Vamos a pedir participación a Juli, que estuvo cubriendo esta nota, esta situación. Ocurrió un intenso movimiento, esto se registró ayer en la tarde, en el Complejo Cultural Santa Cruz, particularmente en el depósito, donde se encontraron 2 autos que estaban allí estacionados,
estaban aparcados a resguardo, los cuales pertenecen al Estado provincial en los papeles, pero se decía que pertenecían a Néstor Kirchner y a su hijo Máximo, según confesaron altas fuentes. Y como tenemos al redactor y a quien cubrió esta noticia, que es la más destacada a esta hora en el diario Nuevo Día, lo vamos a incorporar a esta mesa. Juli, ¿cómo estás? Buen día. Buen día para ustedes, para la gente también, como siempre, trayendo información. Como siempre. Sí, ayer nos avisaron a la tarde que había movimiento en el complejo cultural. Sí. Fui hasta allí y me encontré personal de la comisaría primera, Ujú. policías y también gente del Ministerio de Seguridad. El propio ministro, de hecho, con quien tuve la posibilidad de charlar, Ajá. no hicimos un vivo porque estaba algo álgida la cuestión y Ujú. nos pidieron que nos dejaron tomar las fotos y demás, Sí, pero está bien. no que no transmitir en vivo. Y efectivamente nos contaron esto. Digo en el título se presumía porque, viste, cuando hay algo que es como una verdad que nadie comprobó, pero que todos asumen que es así. Sí. Y justamente era así, todo el mundo allí entendía que esos autos eran del expresidente y de su hijo, Ujú. pero claro, cuando fueron a ver, en principio, por qué estaban esos papeles, estaba la gente de patrimonio, ¿no? Estaban haciendo un relevamiento de todas las cuestiones que decían en una lista que le dejaron que había, herramientas, por ejemplo, que no hay ninguna. Y Ujú. dijeron, ¿y estos dos autos que están acá, que nunca hay autos en ese lugar, para que se ubique la gente que es de Gallego, sobre todo cuando uno ingresa por José Ingenieros, que hay un Ujú. estacionamiento ahí Sí, sí, sí. para ingresar al complejo cultural? Allí hay unos portones que son la entrada a los depósitos y estaban estos dos autos. Ujú. Un Laguna V6, que es el modelo europeo, Claro. el No, importado, que en su momento estos autos alta eran gama. alta gama, ¿eh? Altísima gama. Ujú. De hecho, ese es el primer auto el Laguna, que no funcionaba si no te ponías el cinturón de seguridad y si no te lo Ajá. ponías una gallega en voz, que no es Karina, en voz española te Una decía que verdadera te lo gallega. coloques. Ajá. Eh, No, sí, hoy sigue siendo ese Laguna V6, exacto. un auto, no para... Sí, sí. Después Bueno, lo en vamos, definitiva, lo vamos a mostrar, ¿te sí, parece? sí, En sí, las no hay problema, fotos. ahora lo busco. Y justamente cuando fueron a chequear los papeles, pertenecían uno al Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda y el otro al Ministerio de Secretaría General de la Gobernación, por lo que nos contaban ahí va a haber un sumario interno para algunos funcionarios. En realidad son trabajadores del complejo cultural, pero había uno que particularmente no estaba cuando ellos llegaron y lo tuvieron que mandar a llamar porque tenía la llave de esos autos. Y es llamativo como si son de Máximo y Néstor Kirchner, un empleado del complejo cultural los Ujú. tenía allí. Así que en principio iban a hacer ¿Esos una estaban al cuestión sumarial resguardo de quién? de un trabajador de allí ¿Cómo? del sector. Ujú. Era quien, digamos, los tenía a su cargo y que era Ajá. los había Y él decía guardado que allí. eran de los Kirchner esos autos. Claro, exactamente. Y digamos que el resto de los trabajadores asumía que esos autos eran justamente de Máximo y Néstor Sí. Kirchner. Nadie nunca va y dice, a ver en los papeles Claro, mostrame cómo la es la verde. situación. Así que, bueno, el patrimonio constató esta situación y lo que iba a hacer Además, era además una justamente, gran, no está el nombre de ellos, así que es difícil constatar. No, ahí. claro, Bien, hay veces que no hay que dejar rastro, ¿no? claro. Y la cuestión era que justamente iban a disponer de los mismos, digamos, iba a ser Ujú. restituido al patrimonio del Estado provincial. Honda Civic, ahora sí creo que lo estoy mostrando, a Sí, ver. ahora se está viendo Un Honda Civic perfecto. azul, no tenían patente, así que no podría sacar qué modelo, y un Renault Megane también, los dos del mismo color, Ujú, sí. azul Ahí oscurito. estamos viendo la nota. O sea que finalmente, bueno, se comprobó que pertenecen al Estado provincial. Exactamente, a estas Ujú. dos entidades, Se ILUB decían, y claro, se Ministerio de decía Seguridad. entonces que era propiedad de la familia Kirchner. Exacto, se Ujú. asumía. Es un lugar que conozco, esa parte del Ese complejo cultural depósito. Ujú. y nunca hubo autos. Ujú. Digamos, se guardan muchas veces si hay muestras o cosas así dentro del recinto del complejo, cuando Mm. termina la muestra se lo guarda ahí porque viste que muchas veces no se lo pueden llevar enseguida, demás.
o cuestiones de herramientas, cuestiones de Ujú. funcionamiento y mantenimiento del complejo, no autos. ¿Qué pasó con los autos? ¿Se los pudieron llevar? ¿Quedaron ahí? Hasta que yo me fui, tipo 7 y algo de la tarde, estaban allí todavía haciendo las actuaciones. La intención era que se los llevaran. Claro, Ahora claro, un rato te retirarlos. confirmo. Digo, no, digo para saber en qué situación estaban, porque capaz que estaban ahí con el motor roto o con esperando y quedaron ahí y Ujú. quedaron olvidados ahí. Imagino que habrá pasado algo de Olvidados no, eso. porque en realidad no estaban allí, digamos que en el tiempo reciente Ajá, se llevaron ahí. Se Claro, ve que no. no tenían estacionamiento y dijeron, Ujú. ¿dónde hay un Ya, lugar? ya llevarlo al complejo. Sí. Pero son vehículos que pertenecen, entonces, como para cerrar el tema, porque ya tenemos a nuestro entrevistado en línea. Uno pertenece al Ministerio Secretaría General de la Gobernación, Juli. Sí, y el otro IDU, El otro Ahí. líder. por lo que nos precisaron justamente las fuentes del Ministerio de Seguridad. Qué bárbaro, ¿no? Cosas que aparecen y cosas que tendrían que estar y Ujú. no aparecen. Sí, sí. Esto se va dando en todas, en distintos lugares de la administración central, ¿no? Y Qué hablando increíble. hablando de aparecer, donde han aparecido varios, Trabajadores. ponele, entre comillas, Ñoquis. trabajadores en la Cámara de Diputados. Están apareciendo de a tandas, así, ¿viste? Qué 9 de un lado, 4 del otro, distintas localidades de la provincia de Santa Cruz que lo que menos hacían era Trabajar, trabajar y prestar funciones en la Cámara de Diputados. pero cobraban Pero cobraban, por mes supuesto. a Bueno, mes. Bueno, de acá de Gallegos también están sí, de apareciendo. todos lados, ¿no? No solamente de otras localidades. Pero bueno, uno de los temas que seguramente vamos a hablar con Fabián Leguizamo, el vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, que ya nos está escuchando. Le damos los buenos días, vicegobernador, ¿cómo le va? Aquí estamos con Claudio saludándolo en esta mañana. Hola, buenos días, Claudio, Karina, ¿cómo le va? Un saludo para usted y la audiencia. Muy bien, estábamos aquí, bueno, hablando de una información que nos contaba recién Julián, que está publicada en Nuevo Día, Sí, sobre unos vehículos que qué encontraron bárbaro, ¿no? en una parte de depósito del complejo cultural. Bueno, y esto justo nos dio el pie para comenzar a hablar con ustedes, porque nos hemos enterado también que en estos días ha comenzado como una especie de peregrinar en el ámbito de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, de gente que nunca había ido a trabajar y que apareció. Ujú. Y me decían también que había cola para poder sí. fichar, pero esto, o fila, ¿no? Lo digo, Mm. y no es una forma de decir, es casi una literalidad lo que estoy Ujú. mencionando. ¿Es tan así? Sí, en realidad, el primer día fueron cerca de 80, el otro día fueron cerca de 60 personas. En realidad, habilitamos una planilla porque no hay fichero, estamos comprando el fichero, una manera de decir, ahora para hacer los ingresos, digamos, para constatar los ingresos. Estamos justamente en la compra de estos aparatos porque ahora cuando se ingresa se tiene que ir a firmar a personal Ujú. para constatar realmente que la persona que firma es la que figura en la planilla. Claro. Y bueno, y de esa manera, la única manera que hoy tenemos a mano para poder, y aparte de ver legajo por legajo, ¿no? Realmente, antes de irse, han dejado realmente un desastre. El vicegobernador Quiroga, el ex vicegobernador Quiroga, la prosecretaria, han realmente dilapidado toda la información, ha desaparecido muchísima, han utilizado decretos que habían dejado en blanco hace más de 6 meses atrás, que eso lo estamos revisando ahora. Ujú. Han nombrado muchísima gente en planta permanente, incluidos radicales. No es que esto es una cuestión solamente de un sector político, sino es de todo, porque bueno, aprovecharon para ir mechando, para Claro. poner gente que hace muchísimo tiempo no trabajaban, vivían en Caleta Olivia y bueno, los agregaron a todo y bueno, están apareciendo algunos, otros. Lo único que le decimos nosotros, a ver cuál es la realidad de esto, es que nosotros no tenemos manera de constatar que faltaron a trabajar porque bueno, no está la información. Claro, Lo que le decía recién, lo que sí le decimos nosotros es que tienen que presentarse a trabajar a partir de hoy. claro. Y bueno, muchos de ellos ya han dicho que no lo van a hacer, que Ujú. no pueden venir a vivir acá por el valor de los alquileres. Y bueno,
Ya eso Claro. no es una cuestión que podamos manejar nosotros, ¿no? Claro, no se Claro. puede actuar para atrás, digamos, y no hay manera de contratar porque Sí. no, claro. No Pero, quedó pero, registro. pero sí Exactamente. para adelante, exigir Pero para sí, adelante, claro. exactamente, Esta gente, exactamente, es lo que... vicegobernadora, uno al conocer este tipo de situaciones, claramente no deja de indignarse. Gente que durante años Ujú. Sí, ha claro. percibido el sueldo del Estado sin prestar ningún tipo de función. Y además tiene el tupé de venir a decir, no, no puedo venir a Gallegos. Claro. Tengo mi vida hermana en Caleta Olivia. ¿Qué pretende? En Caleta Olivia o en cualquier otra localidad, No, ¿no? Caleta, O, Calafate, no, Sí, casi sí. claro, muchas localidades. o la misma gente que vive acá en Río Gallegos, que también hay Ujú. muchos ñoquis, Sí, que claro, dicen, no, en claro. ese horario no puedo. Perdón, Claro. tendrían que devolverla. Lo digo Sí, sí. como una vecina indignada, Sí, como sí. una habitante de esta provincia indignada. Pero aparte, vos, o sea, es todo cierto lo que vos decís, Karina. Incluso ellos entienden de que en realidad no faltaron vos hablas con ellos Sí, y ellos no entienden que esto fue así. Ellos creen que es lo que corresponde, claro. ¿no? Porque dice, nosotros estábamos en Caleta, a veces nos llamaban, a otros te decían a mí, yo acá en Gallego no podía trabajar porque no me dejaban ingresar al trabajo. O sea, tenés disímiles fundamentos Claro. no, pero realmente es muchísima la gente a la que, bueno, hoy sí sabemos quiénes fueron a trabajar porque propio los empleados te dice, esta persona no la veo hace 10 años, esta Claro. pero Claro. no tenemos los papeles para poder actuar en función de eso, Claro, lamentablemente. claro, claro. Pero bueno, sí, a partir de ahora, ¿no? La sucursal de la Cámara de Diputados en Caleta Olivia, ¿qué va a pasar con eso? No, ya está cerrada, nosotros no tenemos ninguna vinculación, los muebles ya lo están trayendo para Río Gallegos. El vehículo, el vicegobernador lo dejó, el ex vicegobernador lo dejó en Caleta Olivia, tuvimos que mandar a traerlo porque el señor no quería, por el tema del combustible, nada, unas cosas increíbles. Yo no sé si vale la pena contarlo, pero Pero Sí, realmente cuéntenos, sí, son claro, vale. sorprendentes, que vale la pena, por supuesto. son sorprendentes las cosas que hacen, se fijan en esas cosas, ¿no? O sea, el vicegobernador dejó uno de los vehículos en Caleta para poder tener la posibilidad de no gastar para volver a Caleta Olivia, ¿no? O sea, y tuvimos que mandar a buscarlo nosotros. Entonces, esa mirada que, o sea, ellos vivían realmente una realidad virtual, ¿no? En otra cosa. Lógicamente, por eso uno se encuentra en la Cámara de Diputados con un montón de cosas que muchos entienden que están bien todavía, ¿no? Y no es gente que, que no sea preparada, que no, acá Sí, hay sí. gente que forma parte de un sistema político que les cuesta mucho entender que esto no es así, ¿no? Es que lamentablemente esta cuestión, como otras tantas, Muchos años. se había naturalizado en Santa Cruz. Era natural Claro, estas claro, cosas. claro. Entonces ya, Sí, sí. No, y además que tomar y utilizar los recursos del Estado como propios. claro. No, después, Gnocchi hay hasta periodistas, ¿eh? Hay periodistas, tipo muy importante de medios de comunicación. O Ujú. sea, ahora pidieron licencia sin goce de haberes porque lógicamente se tenían que presentar a trabajar ahora el 12. Claro. Claro. Pero por eso digo, Pero no iban hay a muchas trabajar, ¿no es cosas. cierto? No iban a trabajar. No eran Gnocchi, eran ravioles ellos, porque Mirá realmente hace muchos años estaban nombrados y no iban. Sí, Entonces, creo que muchas cosas en las que, o sea, en muchos ámbitos se notaba esto y era como una Sí. cuestión muy instalada ya, ¿no? Ujú. claro. Bueno, también hay que tener bastante tupé, ¿no? Como para ponerse delante de un micrófono, criticar Claro. ciertas cosas Sí, cuando sos no, un ñoqui del totalmente. Estado Porque provincial, ¿no? después los escuchás cómo hablan, ¿viste? Son Sí. modelos, son Sí, ejemplos, son... sí, ya, bueno, viste, Y yo era- siempre digo, y era- uno tiene la oportunidad Claro. después de decir la oportunidad de decir las cosas y ojalá tenga la oportunidad yo de decírselo al hombre ese, realmente lo que ha hecho es denigrante y aparte no tiene vergüenza de lo que realmente le ha generado un gasto al Estado y él piensa Claro. que está bien, ¿no? Claro. Esto es lo increíble. Mm. ¿Y con qué necesidad? Ninguna. Tal No, cual. no, Ninguna. se puede asegurar que ninguna. Además, Absolutamente. además Ninguna, que no. ninguna. Ninguna. No, Y así la tuviera, no se justificaría, No, obviamente. exactamente. No, no, También no. es cierto. Fabián, bueno, cambiando de tema, se está hablando de una Sí. sesión extraordinaria para el jueves de la semana que viene, para el 21 de diciembre, ¿verdad? Que hay desierto en este No, sentido, ¿no?
No, no, te cuento, Claudio, A la ver. realidad es que ayer, a través de los presidentes de los bloques, se unificó la fecha, se va a Ujú, hacer este domingo a las 13 horas, es muy necesario que podamos aprobar el presupuesto y ujú, algunas otras medidas que vamos a presentar hoy, que es lo que se está hablando. La ujú. idea es que esté la ley de lema, la derogación de la ley de lema, que es Mira un vos. compromiso que nosotros asumimos, Sí, y que Ya se esté lo estaba la ley de reclamando. ministerio. bien, No, no, y la bien. ley de ministerio, Sí, para poder crear estos dos ministerios, estas modificaciones que existió para que empiecen a funcionar correctamente, ¿no? Esta ujú. unificación en función de dinamizar y achicar el Estado, se unificaron algunos ministerios y bueno, es importante modificarlo ahora esto también, Claro, ¿no? esos ministerios serían el de la producción que se desdobla y se crea el de minería, biocombustibles y energía, ¿verdad? Algo así. Exactamente, Ajá, claro, ajá. claro, exactamente. Bien, Se unifica en un solo ministerio todo eso. se unifica en un solo ministerio, pero queda el actual Exactamente. ministerio de producción en manos de Gustavo Sí, Martínez. Martínez, ¿no? Y el otro quedaría, Martínez, quedaría Jaime Alba. Bueno, esa Jaime, es una cuestión más, exactamente. más ejecutiva, pero esa es la Sí, idea. sí. Sí, sí, entiendo que es esa. Ujú, Incluso se achicó lo que es la de producción, se achicó bastante, ajá, y pasaron muchas áreas que tienen que ver con los recursos naturales a la órbita del manejo de Jaime Álvarez, ¿no? El Ujú. claro, ingeniero. claro, claro, sí. Minería, biocombustibles y energía. Y bueno, y la derogación Claro, de la ley todo de lo que lemas, tiene. entonces, digamos, para Sí, cumplir con sí, esta fundamental. promesa de campaña ante los santacruceños, Sí, que sí. decían, lo primero que vamos a hacer va a ser derogar la ley de lemas, o sea, va a ser este domingo entonces al mediodía, en esta Sí. sesión extraordinaria. A las 13 horas Ujú, en la Cámara de Diputados. La idea es derogarla y adherirnos automáticamente al sistema electoral vigente a nivel nacional. Y ajá, después tenemos 4 años para discutir una ley que nos contenga a todos, ¿no? Y bien, que sea lo perfecto. más práctico para todos. Y bueno, eso va a ser una discusión linda porque, bueno, vamos a poder buscar algo que realmente legitime el voto del pueblo de Santa Cruz, ¿no? Perfecto. ¿En mayoría simple se deroga esa ley? Sí, sí, es Ujú, así. El tema del sistema electoral, estamos todos de acuerdo en eso, sí, incluso los propios diputados, los diputados de del Unión, otro bloque, sí, Unión por la Patria, de sí. Unión por la Patria, muchos lo han planteado en su propio plataforma también electoral, ¿no? O sea, Ujú. de campaña, quiero decir. Así que bueno, no entendemos que no va a haber problema con eso. Usted dice que va a ser por unanimidad. Entendemos que sí, por lo que Ujú, se ha dicho, pero bueno, eso te lo digo hoy, no sé, veremos el claro, domingo. sí, Ujú. sí. Nosotros sí estamos todos de acuerdo en que esto hay que modificarlo, no, incluso hay Ujú, muchos diputados también de ellos que entienden lo mismo, ujú. más Em, allá de la decisión del bloque. Vicegobernador, ¿serán estos los dos únicos puntos del temario de la extraordinaria que en exclusiva nos está No, no, adelantando? no, tenemos el presupuesto también, que hay que Por aprobarlo, porque está supuesto, sin claro, presupuesto el gobernador, claro, Sí, sí, claro. sí, está sin sí, sí. presupuesto la ley de ministerio y la ley de lema. Y vamos a ver hoy tengo una reunión para ver si agregamos algún otro tema más para empezar a discutir, Ajá. para ver si podemos agregarlo al temario y ya poder convocarlo hoy porque nuestro plazo es hasta hoy vence el plazo para poder Claro, presentar incluir. y Claro. convocarlo, ¿no? Sí, Perfecto, perfecto. esta tenemos una reunión al mediodía para ver si agregamos alguna otra cosa con el gobernador y bueno, poder planteárselo a los distintos diputados del recinto, que van a estar en el recinto el día domingo. Perfecto. Bueno, ¿qué adelanto? Entonces, domingo a las 13 horas, un Ujú, día 13 horas, domingo. sí, ujú. No tengo recuerdo de sí. un domingo, una reunión, una sesión Sí. Ya dijo el extraordinaria, ¿eh? Lo que gobernador, hay pasa que es, trabajar, trabajar y trabajar. Y sí, no hay sí, domingo sí, al mediodía. Olvídate. ¿Eh? Así sí. que domingo Aquí- 13 horas Sí. extraordinaria. sí, sí. El gobernador pidió agilidad, Ujú, dijo, necesitamos agilidad en la Cámara, necesitamos trabajar. Lo que pasa es que jueves y viernes habían diputados que no iban a poder estar y la idea es que estuvieran todos, que es una claro, discusión que es importante. perfecto. Así que bueno, era el sábado domingo y el domingo nos pusimos de acuerdo que era el mejor día para poder hacerlo.
Bien, perfecto. Bueno, le agradecemos mucho, ¿no? Queremos hacer una nota muy extensa para no acordarlo de entrada, para que cuando lo convoquemos de vuelta nos Bueno, atienda, ¿viste? Así que buenísimo, agradecemos buenísimo. mucho, Fabián, por habernos atendido. Un No, abrazo. no, a ustedes por la comunicación. Un abrazo grande. Gracias. Gracias, gracias, que tenga un lindo día. Ahí estaba el vicegobernador de la provincia de Santa Cruz y esta confirmación que le dio en esta mañana a la otra gestión. Extraordinaria y nos confirmó la fecha. Este domingo, a ver, ayúdame a sacar la cuenta. Hoy es 14, Jueves 15, 14. 17. 14, 15, Domingo 17. 17, entonces a las 13 horas está la convocatoria Ujú. a esta sesión extraordinaria. Principalmente, va a ver, destacamos esto, va a ser un día histórico porque va a ser el día en que se va a derogar la ley de lemas en la provincia de Santa Cruz. Domingo 17 de diciembre. Ujú. Entre otros temas también, como por ejemplo la aprobación del presupuesto y también el cambio de la ley de ministerios, Sí. donde lo que decíamos también, el Ministerio de la Producción, que se va a desdoblar, que se va a crear otro ministerio más preciso para abordar temas referidos a la energía, al biocombustible y a la minería, que va a quedar en órbita, en manos de Jaime Álvarez. Ujú. Pero destacamos esto, este domingo en extraordinaria se va a derogar la ley de lemas en la provincia de Santa Cruz y aparentemente por unanimidad. Todos los diputados provinciales, según lo escucharon ustedes al propio vicegobernador, estarían de acuerdo en derogar la ley de lemas en la provincia de Santa Cruz. Bueno, perfecto. Qué novedad que tenemos, ¿no? Qué primicia que nos dio el vicegobernador Fabián Leguizamón. Bueno, bienvenido sea. Así que sesión extraordinaria, la primera de esta nueva composición también de la legislatura de la Ujú. provincia de Santa Cruz y se da en este mismo año. ¿Mm? Bueno, Bien, se lo íbamos a preguntar, ¿eh? Estaba dentro de la agenda del día de hoy. Lo que no sabíamos era que estaba contemplado que se trate Sí. la ley de lemas. Sí lo intuíamos porque había sido una promesa, un compromiso de campaña. Lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos va a ser derogar la ley de lemas. Ajá. Lo dijimos cuando empezábamos el programa, le vamos a preguntar al respecto a Fabián Leguizamón, pero sin saber lo que iban a hacer, que estaba en los planes esto. Claro. Lo intuíamos. Ujú. De hecho, hasta ni siquiera teníamos precisa la fecha de la extraordinaria. Pensábamos que iba a ser el jueves de la semana que viene. Finalmente se adelanta para que estén presentes todos los diputados provinciales. Se ve que hay algunos que tienen unas prioridades y que el jueves de la semana que viene no podían. ¿Puedes Claro. creer que ya empezaron con pretensiones? Las cosas me indignan. Sí, se No, nota no. porque le pegaste a la mesa. El jueves que viene no puedo, che, no la puedo Ay, adelantar, Dios. pero la puta, ya empezamos con pretensiones, ¿eh? Claro, Bueno, ponele que por motivos de salud, la única manera que lo justificaría. Entonces se va a realizar este domingo en horas del mediodía, así que Ujú. si tenían algún plan, alguna pasta para el domingo, olvídense. Porque vamos a tener que ir a trabajar ahí al registro porque es todo un suceso, por Ujú. supuesto. Es todo un hecho. Es Sí. todo un hecho. Y Una tiene, necesidad claramente urgente la Ujú. aprobación del presupuesto en provincial. principio eso. Eso para toda la provincia de Santa Cruz y para el gobierno que acaba de asumir. Así es. Otra cuestión también para darle otra dinámica y otra impronta, que es lo que pretende el gobernador, se va a dar a través de la modificación de la ley de ministerios, ¿no? Digo, hay una urgencia que es la aprobación del presupuesto. Claro. Y hay algo simbólico. Exactamente. Hay algo lleno de simbolismo. No es una urgencia, porque de hecho el año que viene no hay elecciones en la provincia Ujú. de Santa Cruz, pero Sí. sí tiene que ver con lo simbólico, Sí, sí, con claro. esta promesa, con esta propuesta de campaña. Sí, algo que cumplir ya- una promesa de campaña. Eso, Nada más eso y es, nada nada menos. más y nada menos que mucha gente lo votó puntualmente por eso. También. Pues, hartos de que se tergiverse, que se tuerza tu voto, que votás a fulano y termina favoreciendo a Mengano. Bueno, ya está, se terminó. Vamos a ver, después faltan conocer si se deroga así de plano y después falta ver a ver qué sistema se va a adaptar. Ujú. Ese es otro tema también.
Sí, Pero bueno, no es exactamente. menor esto que estamos anticipando. Bien, bueno, así llegamos a las 9 de la mañana y 11 minutos en la República Argentina. Varias de otras cuestiones para comentarles, pero mientras tanto ya los estamos convocando a nuestros compañeros de Arriba del Día, que me estaba acordando muy tempranito de ellos. Hoy cuando hablamos de la situación de los docentes, me olvidé de decir, como para cerrar, Sí, que fueron convocados los docentes nucleados en AMET y en ADOSAC para hoy, sí. fueron convocados a una reunión que se va Ujú, a realizar a las 11 de la mañana en el Consejo Provincial de Educación. sí. Eh, Decimos una cosa, no es paritaria. Porque Ujú, en algunos medios o en algún sí, se tituló como una convocatoria a la paritaria claro, docente. No, exactamente. Es no, cierto que los gremios docentes estaban pidiendo paritaria, sí. pero se los convocó a una reunión. Ujú, Y destacar esto, estaban confundiendo a la gente y a nosotros mismos también, porque entendíamos que no era en un contexto paritario, sino ujú. una reunión, Lo que que es había, otra cosa muy distinta. claro, lo que había solicitado, nosotros lo contamos acá y después también profundizamos un poco a través del móvil de Nuevo Día. Contamos que tanto ADOSAC como AMET de manera conjunta habían solicitado al Consejo Provincial de Educación, a sus nuevas autoridades, como así también a la cartera laboral provincial, se convoque en carácter de urgente, podían, a la paritaria. Pero además de ello, la representación de AMET, que son los maestros que se desempeñan en las escuelas técnicas, le habían presentado también una nota requiriendo una audiencia al nuevo presidente del Consejo Provincial de Educación. Ujú. Vendría a ser como una respuesta a esta solicitud, pero se ha convocado a los dos, tanto a AMET como a la ADOSAC. Perfecto. Destacar también una designación de la jornada del día de ayer. Asumió Marcial Cané. ¿Se acuerdan de Marcial Cané? Sí, hay varias novedades en ese sentido. Sí, claro, no. Asumió la Caja de Previsión Social. Fue puesto en Ujú, funciones por el jefe de gabinete, por Daniel Álvarez. sí, Tuvimos un contacto con Daniel Álvarez y nos dijo que era una urgencia realmente designar al presidente del organismo. ujú, Bueno, Marcial Cané, hombre de Río Turbio, ¿verdad? Fue diputado provincial ujú, también, vuelve a desempeñar esta tarea, así sí, él ya fue presidente de la Caja de Previsión Social, sí, lo había hecho en gestión de Daniel Peralta, ya había claro. estado Ujú, en el organismo. Bueno, Vidal lo vuelve a convocar para que cumpla esa función. Bueno, uno de los organismos donde, bueno, sabemos lo que significa sostenerlo y sustentarlo mes a mes, ujú, claro. ¿no? Y conseguir los fondos a tal fin. Sí, O sí, sea sí. que Sí, con el déficit que con hay, el déficit, olvídate. así es, tal cual. Así que bueno, Marcial Cané entonces en la Caja de Previsión Social ya puesto en funciones. Bueno, y también quien fue puesto en funciones lo hizo el ministro Prodromos, el Ujú. ministro de Seguridad, que fue el subprefecto Alejandro Roque Carrasco. Asumió al frente de el Servicio Penitenciario Provincial. Perfecto. Nuevo jefe el Servicio Penitenciario Provincial. Ujú. Depende, por supuesto, de la Policía de la Provincia de Santa Cruz y tiene nuevo titular, reitero, el subprefecto Alejandro Roque Carrasco. Ayer tuviste una exclusiva y la primera nota que dio al nuevo jefe de policía de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Sí, sí, por suerte, tuvimos la suerte que nos atienda con el móvil de Nuevo Día el comisario mayor, Oscar Varela. Es el nuevo jefe de la policía de la provincia de Santa Cruz. Lo esperamos porque estaba en reunión y allí en la jefatura de policía y nos dio la primera nota una vez puesto en funciones, así que también muy amable, muy predispuesto, así que también le agradecemos mucho. Muy bien. ¿Cómo le va Fernando Tornú, Buen Héctor día. Mancilla? ¿Cómo andan? Buen día, bienvenidos. Buen día, ¿cómo están? Bien. ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo. ¿Sí? ¿Fueron a cargar nafta?
No, yo tengo medio tanque todavía. ¿Ah, sí? No voy a entrar en la pelotudez esta de psicosis que hace todo el mundo de... A vos porque te sobra la plata. No, pero si tenés medio tanque y no lo va a necesitar de urgencia, Bueno, pero le ganás unos pesitos a la suba de precio, hermano. No. Claro, si tenés medio tanque. 140 pesos por litro subió. Claro. Yo lo entendí. vende la RAM. Ahora A vamos a ver. ver quiénes andan acelerando con las camionetas, quemando nafta, quemando gasoil. Ahora lo quiero ver. ¿Sabés que pasamos a sacar una fotito al nuevo cartel de la Action? Allá de Que la... suba la nafta, para mí. Lo El vamos a compa- drama, ¿saben cuál es? El gasoil, gente. El Claro. gasoil, porque va a repercutir en los precios de la canasta, Claro, sí, la sí, canasta de obviamente, alimentos, sí, por el sí. transporte. Toda la Argentina, en un 80%, todo el traslado de mercadería es por camión. Y vos sabés que es cierto lo que decís, Nica, y fue lo que más aumentó. Vos fíjate, el diésel, el X10 en la Action, la semana pasada, hablamos del jueves de la semana pasada, estaba a 494 en Yo la cargué Action. el sábado pasado. ¿Gasoil? No, nada. No, por eso el gasoil. El jueves de la semana pasada en la Action estaba, a ver, 494. A ver, y esto es con el 25% que había sufrido ese día, jueves o viernes. Lo que había dejado Alverso. Exactamente, el viernes el cartel indicaba 494. Que había subido un 25%. Sí. Había quedado en 494, hablamos del diésel. Ahora se está pagando a 700 pesos, redondito. O sea, en una semana subió este alto porcentaje y había subido ese día un 25%. Más del 50. Mucho más. 50, mucho más, porque sí. la cuenta, ayer Shell marcó la tendencia con el 37% y se hablaba de un tono similar de Action, de YPF, Sí. pero yo haciendo la cuenta con el litro de nafta es 40% redondo lo que aumentó, al menos en gallego, de 341 que estaba la Super, yo hablo, me Vos- referencio a la Super en YPF, Sí. a 479, 140 pesos. Ajá. Vos Que hablás de ayer a hoy, digamos. Exacto, Bueno, y sí, pero a esto tenés Más, que hablar, exacto. tenés que agregarle el aumento del 25% del jueves de la semana En pasada. una semana 65%. 65%, exactamente, Ujú. exactamente. Bueno, y mira, la semana pasada, o ayer, para no confundir, porque la semana pasada tuvimos otro aumento, el de 25%, ayer la Super estaba 351 pesos en la acción, hoy está 488. O sea, subió 130 pesos. Sí, sí, redondeamos, casi 140 igual. casi 140 pesos. Y a esta situación hay que entender o sumarle como data para la gente que la pretensión del gobierno es llevar el precio del litro de combustible a $1. O sea Claro. que falta todavía, porque Ujú. si estamos en 4,79 Sí, 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 y el sí. dólar está a esto para fines de enero. La idea es hacerlo, establecer aumentos Ujú. permanentes hasta llegar a ese precio de dólar. Es decir, que todavía faltan más de 300 pesos y que el Claro. dólar se puede seguir moviendo. Así que si el Ujú. dólar oficial se sigue moviendo, lo iremos persiguiendo de alguna manera. Y escuchaba ayer también, hay algo que se asume como lógico, pero que en realidad no es tan así, porque se asume que el combustible cuesta o debería costar $1 el litro. Sí. Pero nosotros somos un país productor Ujú. en gran cantidad, digamos, no como otros que sí, somos un país productor en gran cantidad. La cuestión, y tenemos las refinerías, la cuestión es los intereses que juegan justamente detrás de estos aumentos. Ujú. Y no solamente pensar que porque en otros países está a $1 el litro de combustible, acá debería ser igual porque en otros países está a $1, pero no son productores. Claro. Nica no coincide con vos, ¿eh? No coincido, no, Argentina no es un gran productor de petróleo y de combustible. Lo que produce es para el consumo interno. Por algo
cuando ha habido ¿Se crisis, importa? se importa. Ujú. El único país productor, los únicos países productores en Sudamérica que se Venezuela. autoabastecen y exportan, sacando Venezuela, Ajá. es Ecuador, Brasil, Ujú. Colombia por ahí, y después viene Argentina. Ujú. Pero no, la realidad es que nos han mentido. Lo mismo que muchos han dicho que Argentina podría llegar a marcar o fijar una precio en cuanto a combustible. No, porque a nivel internacional, Ujú. el único país que es miembro de la OPEP es Venezuela. Ujú. Chicos, hay que decir las cosas como son. Todo, No, sí, todo el recordar- combustible que se produce en la Argentina se refina. ¿Recordás el para- faltante de combustible que tuvimos hace un mes y algo Sí. atrás, donde se estaba esperando con mucha necesidad que entren Los barcos? barcos. Claro, Claro, es para- una realidad para el mercado local. que nos han consumo mentido, local. le han mentido y le han metido en la cabeza a la gente durante años. Argentina es productor, pero para su consumo interno de combustible. De No, hecho, sí, si uno se claro. pone a analizar las refinerías que hay en el país, YPF debe tener 4 o 5 refinerías. Voy a empezar por Luján de Cuyo en Mendoza, Sí, Plaza Winkle en Neuquén, sí. San Lorenzo en Santa Fe, Ujú. la de Terminal de la Plata y Ensenada, sí. y no sé si Bahía. Bahía Blanca o Dock Sud. Más al norte hay una, creo que en Chaco, No, por ahí, más al norte de Santa- estaba una, pero que dejó de prestar servicio para YPF, Ajá. que la absorbió una empresa que se llama Refinor, que es Ujú. en Campo Durán, en la provincia de Salta. Ah, Salta. Pero después las otras refinerías son las de Shell que está, no sé si en Ensenada o Campana, Action que tiene ahí mismo en Campana, después hay una en Santa Fe también, Puma que refina cerca de San Nicolás, pero después las otras marcas de combustible Ujú. le compran el refinado como puede llegar a ser una bandera blanca, ¿viste? Claro. Pero no es... y lo cierto que hace 4 o 5 años atrás decíamos que el combustible en la Argentina estaba más barato, era más barato de Sudamérica. Sí. El más alto estaba Pero en Uruguay. pero estaba pisado también. Estaba pisado. Ese fue Targa lógicamente. porque lo tenían. El drama acuerdo va a de ser, precios. vuelvo a insistir con lo mismo, el precio, el aumento que tiene la incidencia en los costos del transporte, este aumento para el gasoil. Claro. Vos sacá la cuenta, Nica. Hablemos del diésel, el X10, que es el más barato. Después tenés el Quantium. El en X10 no Action. sé quién te lo puede llegar a usar ahora. ¿No se usa? Un vehículo gasolero de generación de hace 10, 12 años atrás, ¿Ya no porque sirve? las camionetas nuevas, Ujú. los fabricantes ya recomiendan el euro que se le conocía, el euro diésel. Claro, que en por la cuestión de de- Action se llama Quantium Diesel Exacto. X10. Bueno, ¿sabés cuánto está el litro de ese acá en Gallegos? 774. ¿Cuánto carga un camión? Y un camión debe estar cargando. O sea, de acuerdo, a si tiene un tanque suplementario, por supuesto. y Saquemos demás, el tanque pero- complementario, Claro. saquemos las mochilas que le dicen. Sí. Está rondando en los 600, 800 litros. ¿Sí? Depende de la marca de gasoil. Depende del camión, ¿no? Un Scania te puede estar cargando hoy 600 a 800 si los tanques son Tremendo. más. Sí. ¿Sabes cuánto Sin sale contar cargar la ese- mochila. ¿Cuánto va a salir cargar ese tanque? Sin contar la mochila, ¿eh? 464.000 pesos. 460.000 pesos para cargar, Y con el para agre- abastecer de combustible, y tampoco es que tenés mucha... Ujú. que te dura mucho. ¿Cuántos kilómetros recorres con un tanque de un camión? Sí, eso depende, igual Autoabastec- depende de la marca, depende del Ujú. consumo. O Depende sea, de- digo, un viaje de acá a Buenos Aires ida y vuelta, que va a Sí. buscar mercadería y lo trae al Ujú. súper. dos, Estás tres hablando de cargas, arriba. ¿sí? Claro. 3 cargas de gasoil, sí. Y saliendo acá, quizás, dependiendo del camión, igual capaz que pasás a cargar para rellenar a Tres Cerros. Ujú. Bueno, O si no, Calito Comodoro. claro, ponele. Llevándolo bien, ¿eh? Sí. Que no haya mucho viento de frente. Claro, ¿no? ¿Cómo? Sí, o sea, millones en un viajecito de a provincia de Buenos Aires y de vuelta. Sí.
Millones. Y eso va a repercutir directamente en la góndola, Ya ¿no? Sí. está Ahí está, repercutiendo. ¿eh? Pregunto también hablando de repercusión, porque no lo sé, y ustedes que tienen más experiencia y además que son municipales, ¿los módulos están indexados al precio del combustible o los módulos de las faltas municipales no están indexados o se establece con un precio determinado? Porque desde la última sesión donde se aprobó la tarifaria a hoy se aumentó un 65%, cualquier tipo de multa o de canon que haya que pagar también cambió, ¿no? Claro, ¿te acordás que Claudia Ratero nos había mencionado hace cosa de 2 semanas atrás que estaban a valor el combustible? Y sí, seguramente no te la van a dejar pasar. Va a haber una actualización del precio de costo de los módulos, porque estaba actualizado a nivel, creo que a nivel gasoil, Ujú. así era el parámetro. Lamentablemente, Claudita se está descomponiendo, pero si no le, ¿Está le escuchando? Ay, preguntaba, le mandamos un beso me grande, parece Claudita. Beso enorme. que Ya. es precio de referencia del gasoil. Ujú. Bueno, ahí si nos puede aportar Sí. y recordar cómo era el tema, Igual se lo que vamos a agradecer. una cuestión, muchos camioneros que vienen pasado de kilo, cuando los agarra la balanza de pesaje, cuando los agarra, ahora andan todos pasados de kilo, la multa que le efectuaba Vialidad Nacional era, de acuerdo a la cantidad de kilos que se sobrepasaba, era por litro de gasoil. Claro. Imagínate, ahora no No te estás para conviene. atrás, estás para Claro, no atrás. te conviene. Bueno, quienes también están pidiendo una actualización, por eso hoy iban a solicitar al municipio una audiencia, son los taxistas, ¿m? Porque claramente con estos valores, con estos aumentos que se dieron en estas últimas semanas, en la última semana tuvimos 2/3 aumentos. Bueno, están muy preocupados, ya dijeron que se anticipaban que iba a darse de esta manera, por eso tuvieron una reunión en la sede de la asociación con los delegados de las diferentes paradas de taxi y bueno, lo que quieren es elevarle una propuesta al municipio, por eso hoy jueves ya iban a presentar una nota formal, formal, para que los citen y puedan dialogar, porque ellos estiman que es más que urgente y necesario un aumento en el precio de la bajada de bandera y de las fichas de este transporte de pasajeros. Es lógico. Es lógico. Sí, es totalmente lógico y también va a ser totalmente lógico que caiga significativamente el consumo de este tipo de servicios. Ujú. Entre Y otros, entre otros. entre tipos otros, de claro, consumo. uno va a ir desprendiéndose, ¿no? De distintas De lo que situaciones. puede. Claro, va a incrementar indefectiblemente y esto habrá que buscarle la vuelta. La cuestión Uber, Ujú. explotado, yo lo veo, está explotado. Tengo un par de grupos de Es Uber. necesario que se reglamente. Reglamente porque es una realidad inevitable. Se va en ese sentido en las grandes ciudades de nuestro país y del mundo. Y bueno, y al menos para que aporten, al menos para que Ya hubo, paguen impuestos, pero que se legisle y que se regule. Es una ya hubo, necesidad. ya hubo una reunión días atrás Ujú. entre taxistas y remiseros por el tema de tarifas, una reunión informal con la nueva secretaria de gobierno. Ahora seguramente le harán llegar formalmente el pedido de audiencia. Y el tema del taxi trucho, Ujú. mal denominado Uber, Ujú. acá en Río Gallegos también es otro tema que preocupa. Por antecedentes de otras ciudades patagónicas, es, por así decirlo, como una especie de pandemia que le han caído a las grandes ciudades de la Patagonia. No Comodoro, fíjate vos, pero si uno se circunscribe a ciudades que me han contado como Neuquén capital, como la capital de la provincia de Tierra del Fuego, y también algunas ciudades de lo que es Chubut, por ejemplo, Puerto Madryn, es una preocupación creciente y han habido muchas indefiniciones
de los gobiernos municipales. De hecho, se quiso avanzar en la ciudad de Ushuaia porque llegó a tanto el descontrol del denominado Uber o taxi trucho que comenzaron a operar directamente a hacer competencia de los taxistas y remiseros en el aeropuerto de Ushuaia. Ujú, Y esto claro. ocasionó hechos de violencia Sí, claro. y también secuestros de autos. Vía amparo judicial, algunos pudieron sacar sus autos. Incluso el tema fue a más porque llegó a la legislatura municipal de Ushuaia, Ujú. donde algunos legisladores buscaban la reglamentación de este servicio, cosa que finalmente no se logró. No. No hay reglamentación y sigue siendo considerado un servicio trucho. Trucho. Lo mismo pasó en la ciudad de Río Grande. He aquí preguntarnos qué pasará acá en Río Llegó con una situación que todos conocemos y donde sabemos que hay existe y que. redes, Claro. hay redes de Claro. gente que opera este servicio a través del celular, que contrata choferes, Ujú. los autos, ¿no? Por servicio. Pero, como decía Julián, es cierto también que en esto hay una cara hereje y la cara hereje se llama motivo económico. Hay una diferencia en muchos casos, en muchos viajes, de 2.000, 2.500 pesos hacerlo de un Uber Ujú. a Pero, hacerlo de un pero es taxi. lógico si el Uber no tributa. Y, Sí, claro, sí, y va a sí. ser lógico también que cuando, a ver, yo me pongo en El Uber no sabe si tiene un seguro. Obvio Sí, que te ¿no? va a tener una tarifa más barata. Por eso yo me pongo, ¿a quién convocaría, en este caso, por ejemplo, el Estado municipal para regularizar esa situación? ¿A quién? No hay alguien que referencie un ente, es algo ilícito, o sea, es Sí, es sí, ilícito. ilícito. Sí, creo que sí, está bien utilizado el término ilícito. Sí. Y nadie va a decir, yo. Y en No, el bueno, caso que pero- alguien diga yo voy a referenciar a este, va a haber un montón, me parece que es algo inevitable que se dé así, que se podrán establecer las sanciones para que eso se reduzca, pero es algo que está como en el aire No, pero en un bueno, vacío legal, a digamos. partir de tal día se abre el registro para aquellos que quieran En este acceder momento- al sistema de servicio, ponerle del nombre que quiera. Nadie quiere tributar Claro. un peso de nada porque a nadie Claro. le sobra. Bueno, No existe esa posibilidad. Pero ¿y el tachero sí? Al Sí. tachero sí tiene que pagar. Y sí. Y la patente que es carísima, y tiene Tal que cual. pagar el seguro. y Es tiene de que- competencia desigual, sin duda. Obviamente, es Pero desigual, yo pensándolo en los términos reales, no creo que nadie, Entonces, Juli, que se actúe en consecuencia, porque esa persona está usando un vehículo que no está habilitado para transporte de pasajeros, porque no sé qué registro tiene, Tal cual, tal cual. capaz que ni tiene registro, y anda en la calle transportando gente, transportando chicos, llevando de acá para allá. Es una realidad y se tiene que reglamentar. Punto. Es inevitable, va a pasar. o y- se tiene que ofrecer y un está servicio creciendo, de porque- calidad, de colectivo, porque si etcétera, no es a un trucho, costo accesible si y no es accesible. trucho, y lo que es trucho tiene que ser sancionado como corresponde. Es lo que pasa es que Argentina tiene una particularidad idiosincrática. Además, Juli- Tenemos una ley de marcas. Por ejemplo, Ujú. ¿cuántas ferias saladitas Sí, existen? Pero no estás poniendo en riesgo. Incluso pagando impuestos, siguen violando la ley de marca y se acepta que eso sea así. También está mal, pero ¿sabes qué? Con la ley de marca no estás poniendo en peligro la vida de ninguna persona. Mm. ¿Entendés? No, sin Porque vos, siendo Uber, estás transportando a una familia, estás llevando a un pibe a la escuela, estás llevando a una abuela a comprar al súper o está... La ley de marca, sí, Tal cual. perjudica a grandes sectores, también es trucho y también debe ser sancionado y actuarse en consecuencia. Pero no estás poniendo en peligro la vida de nadie. Tal cual, tal cual. También hay una, Para que no se escuche. hay una, Dale a otro. hay una realidad. No Pará, te pará, escucho. pará, pará, pará. En el de Fer. No. Sí. Está flasheado. Si no, ven acá. Bueno, Ahí se escuchó, ahí se escuchó. Ahí. hay una realidad acá en Río Ahora Gallego, sí. chicos, que me decían gente que trabaja en el taxi, que ha bajado mucho por esta situación de Sí. lo trucho, le ha bajado mucho el pasaje. Sí. Y por Claro. eso es la preocupación que existe. Sí. Y otro tema que no debemos olvidarnos en este impacto de suba de tarifas y de quita de algunos subsidios a servicios es lo que se vendrá en el mes de enero, chicos, en cuanto al servicio de transporte de colectivos urbanos en la ciudad de Río Gallegos. Para mí es para ir
viendo y mirando con atención porque los subsidios van a tener que ser, se han eliminado y seguramente pasarán las empresas prestatarias del servicio al denominado por corte de boleta o pasada de la magnética a tener a ver la ganancia o no que tengan para esas empresas seguir prestando el servicio colectivo. Esto es la realidad que ya comenzó a vivirse en grandes ciudades de la Argentina y donde tampoco han habido profundizaciones respecto de transporte de nación a qué van a hacer específicamente con la caída de los subsidios al transporte. Momento de ponerse una bicicletería, ya. Y sí. Porque mucha gente no le va a quedar otra que caminar. Anda O sea, no es una anda cuestión mucha gente ya en risueña. Gallegos en Sí, bicicleta. pero va a proliferar, digo, porque aumenta la nafta, los costos del transporte son carísimos, los servicios no son buenos, Sí. entonces mucha gente va a andar en bici o va a patear porque no le va a quedar otra. Y la bici, mal que mal, es bastante más ágil que ir caminando, ¿no? Sí, el drama es Tristemente, que ¿no? se nos viene Saludo para Ale, que me está mirando de la gomería. un sogazo importante y por derrame las consecuencias de estas medidas económicas Sí. que ya comenzamos a vivir con la suba del combustible. ¿Querés que te cuente una medida que llamativa? Perdón, y voy a irrumpir con esto para no dejarlo pasar. Se lanzó un nuevo bono en el Estado Nacional del Banco Central que se llama BOPREAL, que es bono para la libertad. Estatiza la deuda comercial de los importadores, es decir, deudas en dólares. El Estado Nacional le dice, no se hagan problemas, muchachos, nosotros los cubrimos, y los habilita a comprar en pesos y cobrar en dólares. 30.000 millones de dólares. ¿Y qué podés esperar? Se consuma la estafa, la estafa electoral sin duda alguna. Del según mi apreciación. del ministro de Economía que tenemos. Si era el gran lavador Timbero. timbero de la timba financiera. Estas son maniobras. Sí. Sí, bueno, Lamentablemente son los las primeros días de patas. gestión, ¿Sabés quién nos trajo acá, no? ¿Sabés por qué estamos acá? ¿Saben por qué estamos acá? Sí, claro. Por los gobiernos populistas que tuvimos Obvio. antes, ¿eh? Eso nos trajeron acá. De acá para atrás, ni Caputo, ni Milei tienen la culpa. ¿Eh? ¿Por qué estamos acá y por qué estamos así? No, Caputo también. Caputo Caputo también. también. Estuvo en Sí, el fue gobierno parte Macri. del gobierno de Sí, Macri. formó parte del gobierno Macri, pero no fue un gobierno populista como el kirchnerismo y como el gobierno peronista, ¿eh? Sí, sí. A ver, el término No fue populista se populista utiliza como- muchas veces de manera despectiva para calificar a unos o a otros, pero si vamos a hablar en términos de populismo, cuando Macri agarró el gobierno, los planes sociales eran 300.000 y cuando él se fue fueron 1.200.000. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si vos haces movidas millonarias en dólares para tus amigos, estás haciendo populismo para ellos. No, yo no Estás defiendo, haciendo- pero yo no le echo la culpa a Milei de estas situaciones, ¿eh? Milei es el menos responsable de esta situación. Milei no nos trajo hasta acá. No, ¿eh? sí, es el No, responsable trajo- principal porque No, no, es el que Milei está no, tomando las Mi- medidas Milei- y de hecho es el que no está poniendo la cara ni siquiera Chicos, para anunciarla. Milei no Milei lo- es el presidente pero y no eso es- aparece en Juli, el eso- ejercicio. Pero él Pero eso dijo es que anecdótico. lo Yo iba a entiendo, hacer. yo entiendo que hay una cuestión progresiva y de Eso que es las cosas no pasan de un día para otro, pero no podemos exculpar a estos tipos que además no es que vienen de un repollo y de repente están tomando malas decisiones, son los que perjudican permanentemente a la sociedad argentina. Son los que históricamente con IRSA, que de los Caputo, con las empresas de Macri, no solo han defraudado al Mirá. Estado, Macri se perdonó durante su gobierno Juli, bueno, una deuda dejame largar. millonaria en el correo. A ver, que haya tomado la decisión Caputo es circunstancial y anecdótico. Esta situación, estas medidas se iban a tomar Juli Quiró o el que sea designado ministro de Economía de Milei, porque Milei lo había anticipado en campaña y el 56% de los argentinos No es cierto. lo votó. Milei en campaña dijo que no iba y que le corten una mano o lo apedrearan si él implantaba un impuesto, si él creaba un impuesto. Y no solamente va a levantar la devolución del IVA, sino Entonces- que va a establecer nuevamente el impuesto a las ganancias y yo no lo pago, a mí no me Va a afecta. ser muy difícil seguramente estos meses que vamos a vivir. No sé de qué manera vamos a resistir, pero de la otra manera íbamos a una hecatombe, ¿eh? Íbamos a una hiperinflación, y estábamos muriendo de a poquito, ¿eh? Estábamos muriendo de a poquito,
y nos íbamos a caer en una profundidad que no sé cómo se iba a salir de esa. Yo no soy peronista, ni mucho Eh, menos, pero vi al menos señales de que se intentaba, que entiendo también que muy probablemente, no entiendo de macroeconomía, entiendo que muy probablemente que esas hay que, medidas hay que también de correr un campaña. poco la parte ideológica que la tenemos cada uno y a ver, y sincerarnos, Julián, No, lo es que yo no, decimos yo no puedo siempre, sincerarme porque no podés- entiendo hay que de la separar un situación poco económica completa. Yo no puedo sincerarme porque no es que estoy siendo insensato, porque hay una gran parte de toda esa bola que significa el manejo de la economía de un país que la desconozco. Entonces yo no te voy a asumir que iba a pasar o que no iba a pasar. Indefectiblemente, Bueno, ajuste bueno, iba a pero haber. hablemos de lo que estaba pasando en todo caso. Sí, bueno, pero la Que nafta innega- no era significativamente cara, si bien venía aumentando. Había señas para que la gente no muriera Pero, de tristeza, incluso de hambre. Ahora, a estos tipos vinieron y vos no- hicieron a ver, así en 2 días Pero vos no se- y te no, concretaron. Juli, pero ¿cuánto? no se combate a la inflación pisando precios y con precios cuidados, porque es una mentira. No lo sé, pero a mí No en se lo que me combate- afecta no se combate es que una yo podía ir inflación al entre- supermercado y comprar. Existe una No presencia se del combate Estado a la política. pobreza emitiendo. Puede estar mal, pero una cosa es que el Estado esté presente de una mala manera y que sea perfectible esa política, y otra es que diga, bueno, arréglensela como pueda, porque Diana Mondino el otro día, José del Río le dijo, pero son alimentos lo que está comprando, y bueno, no los podrán comprar. No, sí, No, por eso no te digo, puede no existir sé en la cómo, no sé política cómo una se va a respuesta sostener, de esa índole. pero los que nos trajeron acá no fue Milei, ¿eh? Milei no nos trajo hasta acá, ¿eh? Bueno, Eso es pero lo que te Milei digo. es un tipo, es un actor. Es el presidente que eligió Es- la gente. y el no presidente apareció. que eligió Y la lo- gente. y el Es actor- anecdótico que no haya aparecido. No, no es anecdótico, porque se están dando medidas, se están anunciando medidas sumamente No, duras, no, pero bueno, y las tiene que tampoco- anunciar el bueno. presidente, no Caputo, que muy suelto Para de cuerpo, mí es una- regrabando y regrabando un mensaje y poniéndolo a un cineasta a que lo ¿Y en tome de qué la cambia? mejor A ver, manera, que lo anuncie Milei o que lo anuncie Caputo o que lo anuncie el vocero. ¿En qué porque lo cambia? votaron a Milei. A ver, el que anunció que no va a haber más pauta nacional para ningún medio fue el vocero. ¿Y qué cambia? ¿En qué cambia quién lo anuncie? Si Pero la medida eso, es la eso misma. es una medida. Las medidas, el paquete de medidas, Milei estaba yéndose a un festejo. Sí, es cierto. Sí. No, sí, es Y cierto. yo no pero estoy bueno, defendiendo ¿en a qué una cambia fuerza eso? política por sobre otra. Entiendo, me hubiese gustado, yo se lo dije a Karina, me hubiese gustado verlo a Milei también ahí. Pero ¿en qué cambia? Sí. El sogazo, cambia. el sogazo va a ser el Sí mismo, cambia. Julián. La nafta igual iba a subir, por más que lo anuncie Caputo, Nica, Mancilla, Milei o el... Pero Son la cuestión distintas son las formas. chicos. Son distintas No cambia formas nada, de entiendo, comunicar. De todos modos, Milei, respecto de esto, dijo que a él le gusta delegar. Lo dijo. Y creo que no está haciendo... en líneas generales, a ver, ¿a quién sorprenden estas medidas? En líneas generales creo que no sorprenden a nadie, que sabíamos que iba a ser duro. Capaz que pensamos que iba a ser de 1 a 10, 7 y está siendo de 1 a 10, 9 de duro. Sí. Lo que Él, se él dijo viene. igual que no iba a haber progresividad, digamos, que iba a ser shock. No, lo Que que iba a iba a ser haber. shock. claro. Lo dijo. Y son distintas formas de comunicación, sí. A ver, uno puede pensar que sería mejor, vos me lo dijiste, que lo anuncie el presidente y Ujú. yo te dije como un ni. O sea, si lo van a anunciar, qué sé yo, no sé si me parece tan malo también. El tema es que quiero saber qué es lo que van a hacer. Son distintas formas de comunicación. Creo que nos tenemos que El acostumbrar sogazo va a ser el también. mismo, lo anuncie. Claro. No, pero no es, y no es no lo digo mismo que porque se le acaba de permitir, el Estado asume una deuda de 30.000 millones de dólares del sector privado. ¿Y yo por qué tengo que hacerme cargo? Porque después dicen, no, el Estado es deficitario, hay que reducir el déficit fiscal. Y te haces cargo de una deuda, porque Milei lo dijo aparte, si yo tengo una vida temeraria, corro riesgos, me hago cargo de mi situación. Ah, claro, pero los que especularon y corrieron riesgos ahora con 30.000 millones de dólares, los salimos a cubrir porque son parte del espacio que yo pertenezco. Entonces, es una estafa y es una mentira lo que está sucediendo. Bueno, eso depende quién te lo diga. Yo escuché ese argumento respecto de la decisión que se tomó ayer, pero también, porque no entendía qué es lo que pasaba, desde otro lugar, porque todo tiene una interpretación ideológica, también está este trasfondo. Y me decían, no,
el pago, el bono, lo voy a leer porque me lo pregunté. El bono de pago de deuda de importadores con proveedores del exterior no es una estatización de deuda de privados. Es una deuda que tenía el Estado con los privados. No es una estatización. No se hace cargo el Estado de esa deuda, sino que el Estado ya le debía a los privados. Esto es lo que me explicaban. El gobierno de Massa, con el control de cambio, obligó a las empresas a endeudarse y prometió dar dólares al oficial, cosa que no cumplió, y aquí están las consecuencias. Lo cierto es que tampoco se ha mencionado mucho, pero no se menciona los sectores de los exportadores que se van a ver beneficiados, pero uno conociendo el paño, y ahí están las empresas de la familia A ver, Caputo, no va a estar ni Mirgor, la Mansilla, No. ni Quirós, ni Lobos, ni Alba, ni la Taberna, empresa, obvio. la electrónica Mirgor en Tierra del Fuego, que es la gran armadora de celulares, los aparatos de televisión. Los primeros días de diciembre ya redujo y suspendió a todo su plantel. Hay una crisis que nos está No, hablando. pero No, ni complica, hablar. pero nada que no nos imaginemos, hermano. A ver, entiendo que hay que sostenerla porque esto no se sostiene con ideología o de la boca para No. afuera, ¿no? Sí que no. El Esto tema se- está en pará, esto se sostiene con el bolsillo, ¿eh? Que no Y se estábamos, sostiene que no con... estábamos acostumbrados. Esto Ese es el gran... No se sostiene eh, ideológicamente. Estas medidas no se acompañan de la boca para afuera, se acompañan y se bancan con el bolsillo. Vamos a ver hasta dónde vamos a resistir. Pasa que los argentinos no Eh. estábamos acostumbrados, chicos. ¿Cuántas veces lo hemos charlado? Esto, una cuestión, lo hemos charlado. Somos malos pagadores. De hecho, éramos malos pagadores. Y vino Macri y dejó el desastre con la toma de este gran préstamo al FMI, que ahora no hemos podido cumplir ni con los intereses, chicos. Y buscamos refinanciación. Somos malos pagadores en la Argentina. ¿Por qué están los fondos buitre? Pues no le pagamos a nadie. Somos poco serios en política internacional en cuanto a economía. Chicos, Nos vamos. 9 de la mañana, 48 minutos. Agradecemos a los auspiciantes Dale. que nos sostienen aún, no sé hasta cuándo, pero que hacen posible que estemos al aire todos los días Ay, Dios. y que consigamos primicias, como por ejemplo la que nos tiró el vicegobernador hoy, que este domingo se va a derogar la ley de lemas. Ujú. Extraordinaria a la 1 de la tarde. Gracias a Titán, un hostel único en el Calafate con vista privilegiada del lago argentino, un lugar ideal para recordar todas las vivencias del día. Entra a www.titancalafatehostel.com, allí a 400 metros del lago argentino. Y la otra opción son las cabañas del Titán, allí en pleno centro del Calafate, sobre la avenida Libertador. Concreta tu reserva al 2966-746219. Y gracias a Sandina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL. Gracias a nuestros oficiantes. Muchísimas gracias, y de esta manera nos vamos despidiendo, ponemos punto final a la otra gestión de este previernes. ¿Nos vamos? Nos estamos yendo, recordando para destacar, ¿no? Esto que nos anticipó el vicegobernador Fabián Leguizamón. Domingo 17 de diciembre, este próximo domingo, dentro de 3 días, a las 13 horas, están convocados los legisladores de la provincia de Santa Cruz a una sesión extraordinaria. Temario: derogación de la ley de lemas, modificación de la ley de ministerios y presupuesto provincial 2024. No se descarta la inclusión de otro punto que se definiría en el transcurso de la jornada de este jueves.
un adelanto que tuvimos aquí en la otra gestión. Mira, estaba mirando el Facebook del gobernador Claudio Vidal y hay un posteo de hace una hora. Está en el izamiento de la bandera, allí al costado de Casa de Gobierno y también contigua a la jefatura de policía, ¿no? Ahí hay un mástil y dice, se hizo el izamiento de la bandera nacional, estuvo el gobernador allí al exterior, lo veíamos al jefe de gabinete, también a su ministro de Seguridad y a integrantes de la policía de la provincia de Santa Cruz. Volvimos a izar con orgullo nuestra bandera, recordando que en su tela se entreteje el sentido profundo de nuestra pertenencia patriótica. Necesitamos volver a reconectarnos con nuestros valores. Eso fortalecerá el lazo que nos une como provincia, dijo el gobernador en el posteo, con no solamente esas palabras, sino con foto del izamiento de la bandera. Gracias, comandante, por ponernos al aire todos los días. Chau, Gracias, Juli, por tu trabajo de todos los días. Nica, Fer, lo seguimos escuchando en Arriba del Día. Cari, tus transmisiones Gracias. En el Facebook del Diario Nuevo Día. Nosotros volvemos mañana viernes con la presencia de Marcelo Zepernik para relajar un poquitito esta intensa semana y escuchar sus fabulosos relatos. 8 de la mañana volvemos con la otra gestión. Gracias, hasta mañana. Chau.